Así es, Cristel, como lo has expresado, qué bueno que todo transcurra con normalidad en esta experiencia inédita de la Jornada Mundial de la Juventud de nuestro país, pero vamos, como lo has dicho, al ámbito internacional. Todos estamos en atención a lo que ocurre en la hermana Venezuela, una situación compleja, difícil y que ojalá tenga un desenlace feliz. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro ha defenestrado o disuelto, según su apreciación, la Asamblea de Diputados de Venezuela. Como reacción a ello, su presidente Juan Guaidó convocó a los seguidores de la oposición en marcha multitudinaria, lo propio también hizo el gobierno, y en esa convocatoria del presidente de la Asamblea, Guaidó, se autoproclama como presidente encargado o interino de Venezuela. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. En este día histórico de reafirmación de la soberanía, afirmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Bueno, recordemos que esta reacción del mandatario venezolano se da cuando Estados Unidos anuncia que reconoce lo proclamado por Guaidó, además de otros países. Ya sabemos el punto de vista y la posición de la Organización de Estados Americanos respecto a la situación de Venezuela. Se ha argumentado que la reelección de Maduro ha sido expuria y los organismos internacionales han reaccionado ante tal evento y los países que se convocan a través de la OEA igualmente han dado su veredicto. Pero vamos a dejar que el analista, el licenciado Pedro Citón, nos ilustre y amplíe sobre esta situación compleja que está viviendo Venezuela. Licenciado Citón, sus primeros argumentos. Sí, gracias, José Isaac. Mira, básicamente lo que vimos ayer fue una demostración de fuerza, de multitudes, de ambos grupos, tanto los chavistas como la oposición se tomaron las calles conmemorando el fin de la dictadura del año 1953. Pero una realidad que tenemos es dos presidentes que se reconocen a nivel internacional como los líderes de Venezuela. Esto causa un malestar claro, no solo para el grupo pro-chavista y pro-Guaidó, sino que vemos entonces el Grupo de Lima, y entre ellos Panamá, se pronuncia favorablemente a apoyar y a reconocer el liderazgo del asambleísta Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Por el otro lado, vemos entonces que China, Rusia y aún los países de la Unión Europea no solo no apoyan a Chávez, a Maduro, sino que también no tienen una posición definitiva para apoyar a Guaidó. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se están aplicando las dos doctrinas, la doctrina Estrada y la doctrina de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que uno reconoce estados y no gobiernos, mientras que la Carta de Naciones de la OEA nos indica, la Carta Democrática nos indica que se reconocen o no se pueden reconocer a gobiernos espurios como el que supuestamente es el del presidente venezolano. Pero como sea, como lo veamos, Venezuela sigue inmersa en una crisis. Ayer escuchaba a muchos opinólogos y politólogos decir que la cosa estaba color de hormiga, pero es que desde los tiempos de Chávez ya la crisis venezolana estaba de color de hormiga. O sea que esto se encrispa más aún las pasiones de ambas bandos en conflicto, y yo no veo una solución fácil, una solución pacífica, de no ser que intervenga el ejército. Y aún interviniendo el ejército, que es un brazo político del chavismo en Venezuela, yo veo difícil que los deseos del Grupo de Lima
de que haya una transición pacífica hacia la democracia se cumpla. En efecto, don Pedro Citón, de pronto alguna otra cosa más que quiera compartir con los televidentes y radioescuchas, porque obviamente además de lo que afortunadamente hoy respiramos en Panamá, un escenario de paz y armonía, de fe y devoción, lamentablemente en Venezuela no es así, y por ello entonces es un tema obligado en corrillos, en café, de pronto surgen entre comillas los supuestos expertos en el tema y cada quien hace observación y reflexión de lo que allí está ocurriendo. Sus conclusiones finales para los amigos de Nacional FM, además de SER TV. Es como usted dice, precisamente encontramos ahora que en los organismos internacionales, por ejemplo, como la ONU, por ejemplo, miembros, representantes diplomáticos designados por el presidente Maduro van a hacer lo que representen a Venezuela. Pero queremos ver qué sucede, por ejemplo, en organismos como en la OEA, donde mayoritariamente está a favor de reconocer a diplomáticos designados por Guaidó. Esa interrogante se tiene que resolver en los próximos días. Y yo creo honestamente que la crisis que está viviendo Venezuela actualmente ya traspola un tema de la anterior conflictos de Guerra Fría que teníamos. O sea, Rusia y China apoyan a Maduro. Estados Unidos, a través de una línea de países latinoamericanos, apoya a Guaidó. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, cuando a los 72 horas no se cumpla el desalojo de la embajada americana producto de este rompimiento de relaciones diplomáticas, cuando el presidente de la Asamblea, Guaidó, ha manifestado a las embajadas que no le dan caso a ningún otro ente que no sea él como presidente encargado? Entonces se va a dar una situación de política internacional muy interesante, porque tendremos que entender que en las relaciones bilaterales ya hemos tenido esa experiencia nosotros en Panamá, otros países de Latinoamérica lo han tenido cuando se ha desconocido a un gobierno en favor de otro, como en el caso de Honduras, por ejemplo. Pero en todo caso, lo triste es que se esté dando este marco de crisis en Venezuela, una situación de paz, de solidaridad humana, como la que estamos viviendo en Panamá con la visita del Papa. Yo no tengo duda, en algún momento el Vaticano dará su visión, dará su punto de vista a través de algún vocero del propio Papa sobre la situación de nuestros hermanos venezolanos. Es una historia que ya conocemos aquí en Panamá. Sabemos cómo se empieza, pero no sabemos cómo se termina. Y esta situación da mucho que pensar de cara a una crisis institucional que ya pareciera que no tenía fondos y sigue teniendo más fondos. Eso es lo que realmente hay que puntualizar. Yo creo que la otra semana sería muy conveniente poder ir a donde ustedes personalmente para poder entonces dar toda esa amalgama, ese crisol de soluciones políticas internacionales o de vivencias que se están dando actualmente allá y que repercuten en nuestras relaciones pacíficas en el área latinoamericana. Sí, don Pedro Citón, y ojalá que las posturas políticas y diplomáticas sean parte del mejor ingrediente para buscar una feliz solución a lo que están viviendo los hermanos venezolanos. De esta manera, siempre en el marco de la seriedad y la objetividad, el análisis abreviado de todo esto, y como bien lo anunció el licenciado Citón, oportunamente ya se estará apelando a nuevos conceptos y criterios y lo que dictaminan los acuerdos, respetando la autodeterminación de los pueblos, pero también siempre exigiendo que la democracia prevalezca. Amigas y amigos,